Bien. Entonces, nos dan el problema 20 y nos dicen, colocadas en los puntos menos 10 centímetros, 10 centímetros y en el origen de coordenadas, o sea, nosotros dibujamos un plano, nos dicen que en menos 10, en el origen y en 10 hay tres cargas, que una es, esta sería Q1, esta sería Q2 y esta sería Q3, donde Q1 es Q1 es 4 tercios por 10 a la menos 8 Coulomb. Q2 es 1 tercio por 10 a la menos 8 Coulomb. Y Q3 es menos 1 tercio por 10 a la menos 8 Coulomb. O sea que son las tres bastante parecidas. Son todas por 10 a la menos 8. Tienen como el mismo orden de magnitud. Es como si esta fuera 4 tercios, esta 1 tercio y esta menos 1 tercio negativo. Entonces, esta es más 4 tercios. Esta es más 1 tercio. Y esta es menos 1 tercio. Todas relativamente parecidas. Y nos piden en el inciso A encontrar el potencial B de X para todo X. ¿Sí? Construye la curva de variación del potencial a lo largo del eje X, así como a lo largo de una línea perpendicular al eje X. Bien, y después nos piden también lo que sería el potencial a lo largo de toda esta raya. Que eso es un poco más difícil, pero no mucho. Entonces, nosotros vamos a partir de que para una carga puntual tenemos que B es igual a la constante eléctrica por la carga sobre la distancia a la carga, ¿sí? Ahora esto es lo importante de esto es que es un escalar y no un vector como era el campo eléctrico. Que el campo eléctrico, si estaba en tres dimensiones, tenía tres componentes. Bueno, acá esto solamente es un número, nada más. Entonces eso simplifica bastante todo. Bien. Y esta es la distancia que hay de la carga al punto donde estamos calculando el potencial. Entonces, después nosotros sabemos que, lo voy a escribir de este otro lado. Si tenemos tres cargas distintas, el potencial de las tres cargas se va a sumar, ¿sí? Como se sumaban los campos eléctricos. Y para ponerlo de una forma que nos sirva un poco más, el campo eléctrico de cada carga lo vamos a escribir así. Como una constante por la carga dividido el módulo del vector R menos RI. ¿Sí? Donde este es el vector que va desde el origen hasta donde queremos calcular el potencial y este es el vector que va desde el origen hasta la posición de la carga. ¿Sí? Si nosotros tenemos que queremos calcular el potencial acá y tenemos una carga acá, suponete, esto sería Q. Entonces, esto es RI, este
es R, y la resta entre los dos es este vector que va desde acá a acá, que es R menos RI. Entonces el módulo de este vector es la distancia que hay entre la carga y el punto donde queremos calcular el potencial. Entonces, si nosotros decimos que el potencial total va a ser V1 más V2 más V3, lo que nos faltaría encontrar es R1, R2 y R3, o sea, las posiciones de cada carga. Y este otro R va a ser un R genérico. Ese va a ser... vamos a dejarlo para lo último. Vamos a arrancar por la posición de cada carga. O por esto. K por Q1 sobre R menos R1 más K por Q2 sobre R menos R2 más K por Q3 sobre R menos R3. Entonces, para poder calcular esto, vamos a necesitar R, R1, R2 y R3. R1 es la posición de la carga 1. O mejor dicho, es el vector que va desde el origen hasta la posición de la carga 1. O sea, esto es R1. Ese R1 va a ser menos 10 centímetros, 0. Vamos a dejarlo así. No necesitamos poner la componente Z porque estamos en dos dimensiones. ¿Sí? Es menos 10 centímetros en X. R2, ¿cuánto sería? 10, 0. Bien. ¿Y R3? 0, 0. Claro. La posición de la carga 2 es el vector que va para el otro lado. La carga 3 está en el origen. Y el vector R, este, Sería X, 0. claro. Ese vector es el que va desde el origen hasta un punto cualquiera que nosotros querramos calcular el potencial. Tipo, nosotros estamos en el eje X y si nosotros queremos calcular el potencial acá, donde esto es X, entonces el vector este R es X0. Y dejamos un X genérico porque lo podemos querer, o sea, porque capaz queremos calcularlo acá, o acá, o acá. Entonces después reemplazamos X por lo que querramos. Entonces ahora es cuestión de reemplazar. Tenemos la constante eléctrica, la carga 1 que lo voy a dejar sin valores, creo. Voy a poner, sí, ya fue. Q1, el R sería, bueno, acá iría la resta de R y R1, que es X0 menos 10. O sea que sería X menos 10 en Y. Nos queda medio raro. Porque está como. O sea, y después eso tenemos que tomar el módulo. Entonces quedó como un toque raro. Vamos a hacer las cuentas primero. Sería R menos R1 es X0 menos 10 centímetros 0. Y esto es igual a X más 10 en Y. Cambiando de notación. Entonces el módulo es
x más 10 nomás. Sería la raíz cuadrada de x más 10 al cuadrado. Ah, que sería el valor absoluto de x más 10. Eso puede ser importante. Bueno. Voy a empezar borrando por acá. Y voy a encontrar las otras dos restas. Esto sería el módulo de x en y menos 10 centímetros en y, que sería el valor absoluto de x menos 10. ¿Sí? Habría que hacerlo igual que acá. Falta poner centímetros. Y el último es r menos r3, que es igual al vector nulo del r3. Entonces, esto no es más que el módulo, el valor absoluto de x. Entonces, ahora puedo reemplazar en esta fórmula. Y nos va a quedar en esta que está acá. Que todo esto va a ser k por q1 sobre el valor absoluto de x más 10 más k q2 por el valor absoluto de x menos 10 más k por q3 por el valor absoluto de x sobre el valor absoluto de x. Cada vez que tengan que encontrar el potencial de una carga puntual, en general lo van a hacer así. Es solamente usar esta fórmula que es parecida a la de lo que sería la ley de Coulomb para el campo eléctrico y reemplazar las posiciones de las cargas. Esto sería la mitad del primer inciso. Después nos piden el potencial para un punto que en vez de estar sobre el eje X, esté sobre esta recta. ¿Sí? Entonces va a ser prácticamente todo igual, salvo que el R, en vez de ser un vector que sea así, que esté en algún punto genérico del eje X, ahora va a ser un vector así, que va a estar sobre un punto genérico de esta recta. ¿Sí? Entonces ahora este va a ser R. Y ese R genérico va a ser, eh, esta recta es X igual a 10 centímetros. Aquí es justo sobre la carga. Entonces, este R va a ser 10 centímetros y un cierto valor en Y. En este caso, Y es, bueno, este. Este es el eje Y. Y este es el eje X. Entonces, es prácticamente el mismo procedimiento, pero van a tener que reemplazar este otro R. Y les va a quedar, en vez de un potencial en función de X, le va a quedar que B va a quedar en función de Y. Van a tener expresiones así parecidas, pero en vez de tener X ahí abajo, van a tener Y. Bien. Entonces, ahí termina el inciso A. Después nos pregunta, ¿en qué puntos del eje X? Nos pide que construya la curva también. Tipo, tendríamos que hacer el gráfico, que eso es importante. ¿Ustedes ven hasta acá abajo más o menos? Sí, hasta ahí sí. Bien. Entonces yo calculo que podría ser un gráfico grande
Más o menos así. Em, y que esto sea 10 y esto menos 10. Entonces acá lo que tenemos que entender es cómo graficar un potencial, que no sé si lo vieron en algún momento, pero esto también es parecido a cómo se hace con campos eléctricos. La idea es la siguiente. Vamos a pensar cómo es el dibujo de cada término y después sumarlos gráficamente. Tipo, medio así nomás al tuntún. Por ejemplo, este de acá es k por q3 sobre x. ¿Sí? Una función 1 sobre x es una función más o menos así. ¿Sí? Ahora el valor absoluto ese lo que hace es que cuando x es negativo, le ponga un signo menos y lo haga positivo. Si nosotros le ponemos un signo menos cuando x es negativo, o sea, cuando x está de acá para la izquierda, lo que hace es que la función como que se espeje así. Entonces, si esta es la función 1 sobre x, esta es la función 1 sobre el valor absoluto de x. ¿Sí? Bien. Ahora, esto tenemos que recordar que la carga 3 era negativa. ¿Sí? Entonces vamos a tener una constante negativa dividido el valor absoluto de x. O sea que lo que nosotros vamos a tener es menos 1 sobre el valor absoluto de x. O sea que se va a reflejar todo. Lo que nos va a hacer quedar una función así. ¿Sí? Entonces este es el potencial de una carga puntual que está ubicada en el origen y que es negativa. Los potenciales tienen siempre forma así de como un volcán o un volcán al revés. Y después, esto va a ser, por ejemplo, lo mismo, pero la única diferencia es que está el x más 10 y que la carga es positiva. Entonces, este sí va a ser para arriba. Y está en x más 10. Eso significa que lo que ustedes se tienen que acordar es que el potencial siempre se va a infinito cuando vos te acercás mucho a la carga. ¿Sí? Acá el infinito es esto, ¿no? Bueno, acá lo que pasa es que cuando te acercas mucho a la carga se tiene que ir a infinito, entonces tiene que ser así. Este x más 10 lo que hace es que esté corrido la gráfica hacia la izquierda. Y como la carga es positiva, es del lado de arriba. Y la última, que es esta, que también es positiva, va a ser así. También para arriba, pero corrida hacia la derecha. Y después el valor de las cargas, tipo que esta es 4 tercios, esta es un tercio y esta es menos un tercio, lo que hacen es que queden como más anchos. Como esta es 4 tercios y esta es un tercio, entonces este yo lo podría dibujar más así. Como que quede más ancho que las otras. Y después lo que hay que hacer es sumarlos. Fíjate, fíjense. Acá esta curva es prácticamente cero. Esta. Y acá esta también, incluso más. Entonces la única que más o menos queda cuando la sumes a las tres es esta, que es la más importante. Acá más o menos lo mismo. Acá si se fijan es más importante esta que esta. Entonces lo que va a pasar acá cuando lo sumemos es que va a ser algo así. Me quedó medio feo. Pero bueno. Acá va a pasar lo mismo. En algún momento en donde esta altura y esta altura sean iguales, va a pasar por cero. Entonces va a ser algo así. Y acá la única que importa es esta. Entonces, esto que yo dibujé acá es esta expresión de acá.
Queda un poco mal, pero no tanto. ¿Sí? ¿Alguno le quedó alguna duda de esta parte del gráfico? Profe, una consulta. ¿Y por qué le damos importancia a la de abajo, por ejemplo, que la de arriba y ahí las unís? A ver. ¿A dónde decís que le doy más importancia a la de abajo? Que dijiste que era más importante, o no me acuerdo qué palabra usaste, eh, Claro, lo que me refiero cuando es, uniste. Sí. sí, por ejemplo, lo que vos tenés que ver es qué tan grande sea cada uno de estos términos cuando haces la suma, ¿sí? Acá, en este punto, en donde el potencial de esta pasa por acá y el potencial de esta pasa por acá y están más o menos a la misma distancia del eje X, significa que, por ejemplo, si esto es 1, este va a ser menos 1 y se van a anular entre sí cuando lo sumes acá. Entonces justo ahí la suma de los dos o de los tres va a pasar por cero, ¿sí? La de importancia Ah, perfecto. que yo te decía es esta distancia que hay entre acá y acá. Es como el valor del potencial. Como ese valor va decayendo a medida que te alejas, por eso digo que va perdiendo importancia a medida que te alejas de la carga. Eso, Ah, buenísimo. Gracias. está bien. Bueno, hasta acá más o menos estamos. Voy a ver si me respondieron algo. No, Alejandra no me escribió. Así que sigo con el ejemplo, con el problema este. Bueno, ¿Sí? ¿Hola? acá estoy. ¿Cómo vale? Bien, acá estoy. Tenés Llegó internet. un retorno. Sí, lo estoy tratando de solucionar. Ahí, no, también. No sé ahí. Ahí no Ahí quedó sé. perfecto. Ah, genial. Bien. Estoy como el otro día más o menos. Claro. Un poco mejor, un poco más instruida. ¿Tenías pensado algún otro ejemplo? Arranqué a hacer el primer problema de potencial, básicamente. Sí, el de que tiene cargas puntuales. Sí, Ok. el 20. Este, Recién terminé el primer inciso y les iba a decir cómo plantear el segundo y el tercero medio que creo que lo iba a saltear. bueno, dale. Y después vemos alguno de los de distribuida. Yo explico alguno de los de distribuida, el disco, por lo menos para que tengan uno también de carga distribuida. Bueno, Y vemos, y vemos algunos más. bueno, dale, Corto acá si no te interrumpo. dale. Les había preguntado si tenían consultas o eso, pero me dijeron que no habían, que no tenían dudas de lo que habíamos hecho la Ah, semana perfecto. pasada o que por ahí no habían avanzado, sí. Bien, igual veo Y que creo somos que poquitos. sí, les pregunté y dijeron que había varios que tenían parcial esta semana, así que capaz de por eso. Ah, bueno, bueno. Entonces listo, para tenerlo en cuenta también. Si Bien, hace falta después. Bueno, listo. entonces vamos a borrar esto. Puta, no lo puedo dejar. Lo siguiente que nos pide es encontrar cuándo el potencial se hace 300 voltios. Entonces es cuestión de agarrar la matemática y saber qué es lo que tenemos que hacer para decirle que queremos que sea 300 voltios. Que es básicamente el inciso B. El inciso B lo que nos dice es
que nos pide cuándo se hace 300 voltios. Entonces lo que tenemos que hacer es agarrar esta expresión del potencial, B de X, y encontrar cuándo es igual a 300 voltios. Lo igualamos a 300 voltios y lo que tenemos que hacer es despejar X. Medio un quilombo porque con estos valores absolutos quedan como muchos casos. Pero bueno, en sí, esto equivaldría a agarrar y decir, bueno, voy a poner una recta acá de 300 voltios de altura. Acuérdense que esto es potencial en función de X y esto es X. Entonces, si yo estoy diciendo que quiero que el potencial sea 300, lo que estoy haciendo es agarrar y hacer una recta así. Y me fijo cuando esta curva de potencial pasa por esa altura. O sea, acá, acá, acá y acá. ¿Sí? Entonces, debería, cuando nosotros hacemos esto de igualar el potencial a X y despejar X, deberíamos encontrar 4 soluciones. Una para cuando X es menor que menos 10. Una para cuando X está entre menos 10 y 0. Bueno, básicamente hay una en todas las regiones. Una para cuando X es mayor a 0 y menor a 10. Y una para X mayor a 10. En todas las regiones debería haber una solución, básicamente. O sea que hay que agarrar y ir reemplazando estos valores absolutos por lo que valga. Si estamos en X mayor a 0, entonces esto va a ser X. Si estamos en X menor a 0, entonces el valor absoluto de X va a ser menos X. Pero bueno, eso sería para resolverlo. No vale mucho la pena. Lo importante es que entiendan qué es lo que estamos haciendo cuando estamos diciendo que queremos saber en qué momento vale ser el potencial. Cómo hacerlo matemáticamente y entenderlo acá en el gráfico. Ahora sí quieres seguir vos, Ale. El tercer punto pide cuándo podríamos poner una carga en equilibrio, pero es medio un quilombo entenderlo. Después vemos cómo, mientras entiendan, vayan entendiendo estas partes, después vamos puliendo los detalles más adelante. Bueno, Okay. Bueno. si esto quedó todo claro, entonces podemos seguir con otro tema. Tiene más ruido. Ahí está. Bueno, espérame que voy a habilitar la otra cámara. Si no, Dale. estoy como Acá vos, tenemos a que ver, tener, con la cámara. cuidado. Tenemos que tener cuidado porque el otro día en la grabación de Jitsi, Sí, vos hablabas vos entraste como por dos sí, por dos dispositivos dispositivos. distintos. Claro. Vos hablabas por uno y por el otro filmabas. Pero el tema es Ah, que en la grabación de Jitsi, sí. automáticamente lo que hace es elegir eh, el recuadro visual de la persona que está hablando. Entonces, Ah, la parte del medio del video que grabamos la clase pasada, sí. eh, en vez de mostrar tu cámara, la grabación lo que muestra es las letras de tu nombre hablando. Ah. Uy, hoy voy a Entonces, hacer igual entonces. pero el otro día después en un momento lo cambiaste, así que yo supongo que ahora lo podés hacer de nuevo, de poner el micrófono de la cámara y el otro apagarlo. Ah, y ahí ya estoy al. Es que lo que quise Sí. hacer recién y no me Tendrías que apagar el micrófono que estás usando ahora y Sí, prender el... pero es que el que me hace eco es el otro. ¿Ahí se escucha? No, ahí hace eco, ¿ves? Si le bajás un poquito el volumen, capaz que deja de hacer retorno. A ver Ahí, ahí. ahí ya no hace retorno. Bien. Ahora voy a tratar de escucharlos a ustedes. Espérame un segundo. Ahí hablame a ver si los escucho a ustedes. Ahí escuchás, Ale. Sí, re bajito, pero bueno, algo escucho. Bastante bajito. Bueno, yo a vos te Así escucho que, y nada.
y no hace retorno, y calculo que ahí si vos te quedas hablando y todos apagamos los micrófonos, va a salir firmado eso. Bueno, si me Aparte la tienen cámara, algo ¿puede que ser? decir, van a tener que esperar que me acerque al celular porque no escucho nada. O que cambie los dos, pero bueno, no va a salir en la filmación, pero bueno, paciencia. Bueno, Veremos. igual apagaste la cámara. Sí, porque estoy tratando de que no salir yo al 180 grados, más o menos. Ok, Ahí vamos. Ahí estoy. bien, Bueno, vamos a ver cómo sale, dijo. dale. Bueno, entonces estoy. Bueno, Ahí se ve bien. perfecto. Sí, lo que está bueno es la visión. Ahora no escucho nada, así que en una de esas hagan señales de humo por algún lado, alguna cosa así. Bueno, ahí Hugo estuvo trabajando lo que tiene que ver con cargas puntuales, es decir, el potencial para cargas puntuales. Ustedes van a ver que a medida que avanzan los ejercicios tenemos potencial también, calcular el potencial para carga distribuida. Entonces, la idea es ver un poquito alguno de los ejercicios que está para carga distribuida y después pasar a superficies o volúmenes y demás que también aparece en la parte de potencial. Entonces, lo que tenemos, vamos a partir de lo que planteó Hugo, que el potencial, que es una magnitud escalar, está determinada por la constante de Coulomb, por la carga generadora del potencial, sobre el módulo de la distancia. Es una magnitud escalar, no es una magnitud vectorial. Entonces, bueno, eso sobre todo lo que tenemos que tener presente. Esto tendríamos nosotros, si hablamos de una carga puntual, que es lo que estuvieron trabajando hasta recién. ¿Qué pasa cuando tenemos cargas distribuidas? Por ejemplo, tenemos o una línea, o tenemos el semicírculo, o tenemos un disco. Si tenemos distintas situaciones donde la carga está distribuida. Supongamos que tenemos, creo que uno de los ejercicios tiene el disco. Supongamos que tenemos el disco, ¿se acuerdan? El disco de radio A. Teníamos el disco de radio A, que tiene una distribución de carga sigma, no sé si se acuerdan. Entonces, por ejemplo, de este disco nosotros habíamos calculado el campo eléctrico y ahora queremos calcular el potencial. Entonces, tenemos que transformar esta expresión que nosotros conocemos para una carga puntual, llevarla para trabajar ahora una superficie de carga. Entonces, lo que estamos diciendo es, no sé si se acuerdan, lo mismo que para cuando usamos calcular el campo eléctrico, que si nosotros tomamos una porcioncita, por decirlo de alguna forma, una porcioncita de carga, un diferencial de carga, y queremos saber el potencial en un determinado punto, lo que tenemos es, tenemos que este diferencial de carga en este punto genera un determinado potencial. Entonces, ¿cómo hacemos para calcularlo? Y cada uno después de estas porciones de este disco van a aportar un potencial en este punto. Entonces, tenemos que transformar esto en un diferencial de carga y llevarlo después para obtener la solución total a una integral. Entonces, por un lado, vamos a plantear que el diferencial de potencial no es más que la constante por un diferencial de carga, que es este diferencial que estamos considerando, sobre el módulo del vector. Ahora, ¿de qué vector estamos hablando? A mí me quedó bastante feo, pero bueno. Tenemos el vector, que voy a hacer un poquito más grande. Me quedó feo. El dibujo. A ver si lo puedo hacer ahí. Este sería nuestro diferencial de carga. Tenemos el vector posición
para el punto donde queremos hacer el cálculo de potencial, y el vector posición para nuestro diferencial de carga. Y acá tendríamos el vector que estamos generando acá abajo. Bien, entonces nuestro R, la posición del vector donde queremos hacer el cálculo de potencial, se encuentra sobre el eje Z. ¿Sí? Tiene coordenadas 0, 0, 0. Y el vector que representa a la posición del diferencial de carga que hace ese aporte de potencial, en este caso, recuerdan que, bueno, lo tenemos sobre el plano XY, y habíamos dicho que nos servía particularmente, bajo estas circunstancias, trabajar con coordenadas cilíndricas. Entonces lo vamos a transformar a R', sabiendo que el radio de nuestro disco es A coseno de tita, A seno de tita, y 0. Hacemos la transformación. Y vamos a obtener el vector diferencia. Ale, Sí, ahí se te cortó el vector R', se te cortó en seno de tita. ok. Tipo, lo último que se ve es el paréntesis del renglón de arriba. ¿Hasta acá se ve? Ah, hasta ahí. Bueno, vengo más acá. Sí, lo marqué, pero me fui de zona. Está bien. Ahí está. A coseno de tita, A seno de tita. Ahí, ¿se ve? Ahí quedó, perfecto. Bueno, y ahora hacemos el vector diferencia. Entonces tenemos R menos R', menos A coseno de tita, menos A seno de tita, Z. Y a esto le aplicamos después el módulo. Es la raíz cuadrada, entonces nos va a quedar la raíz cuadrada de A cuadrado más Z cuadrado. Bien. Hasta ahí tendríamos todos los vectores. Nos falta determinar, eso ya más o menos lo habíamos trabajado, cómo obteníamos el diferencial de carga, recordando que la carga, en este caso que es superficial, la densidad de carga, que la densidad de carga es la carga por unidad de superficie o de área, recordando eso. Acá teníamos que el diferencial de carga será la densidad superficial por el diferencial de superficie, el diferencial de área. Teniendo en cuenta que nuestro diferencial, ¿cómo establecemos ahora quién es nuestro diferencial de superficie? ¿Está bien? Sí. Bien. Recordamos que el diferencial de superficie acá tenemos, vamos a integrar, si tenemos 2pi, es decir, el radio es constante, que es A, y en realidad estamos respecto de tita, ¿sí? Diferencial tita. ¿Por qué? Porque el radio es constante para nosotros. Ah, perdón, no, acá no es constante. Acá estamos integrando una superficie. Entonces vamos a integrar R, diferencial tita. Es constante si tuviéramos una línea. En este caso es una superficie. También lo podríamos haber hecho para una línea. Una línea, un anillo de carga. También se podría haber hecho para eso. Bueno. En este caso ya tenemos planteado quién es el diferencial de carga. Tenemos planteado cómo expresamos el diferencial de superficie. Y ahora venimos a nuestra expresión, el diferencial de potencial, y lo único que tenemos que hacer es trasladar todo esto que fuimos armando a nuestro... Bien, para obtener todo el potencial vamos a tener que integrar respecto de R entre 0 y A, y respecto de tita entre 0 y 2pi. Entonces van a resolver esta integral. Si en lugar de un disco de carga, esperen un segundito, se me está por apagar. Ah.
Esperame un segundo. Ya estoy con ustedes. Que me está haciendo algo raro. Acá. Ahora sí. Pues me traje todos los implementos, porque el otro día con los cables. Bueno, si en lugar de una superficie nosotros quisiéramos trabajar, por ejemplo, un diferencial de línea, lo que tendríamos que tomar en lugar de, en este caso, que es todo el disco, solo una partecita. En el ejercicio que ustedes tienen, creo que es el número 24, no me acuerdo. Por ejemplo, en el ejercicio 24, ustedes tienen, en lugar de un disco, como más sencillo, tienen un anillo de carga. Tienen un anillo de carga, entonces el anillo tiene densidad lineal. Lo mismo que para el caso del disco, se toma un diferencial de carga y se plantea el potencial en un punto sobre el eje Z. O sea, lo que tiene que ver con el armado, digamos, de la parte vectorial y de la posición, desde dónde hacemos la lectura y en dónde, es similar. ¿Qué es lo que cambia? La parte en que nosotros establecemos el diferencial de carga, porque ahora el diferencial de carga va a ser lambda por el diferencial de línea. Y en este caso sí vamos a considerar que el anillo tiene radio A. Entonces tenemos lambda por A, que es fijo, diferencial tita. Si solo estamos variando el ángulo, porque el radio es el mismo. Entonces, ahora el planteo va a ser similar, pero vamos a estar trabajando con una diferencial de línea. Entonces, el potencial va a ser K por lambda por A, que son constantes, y después tenemos A cuadrado sobre Z cuadrado, que también, o sea, no dependen del ángulo, por la integral entre 0 y 2pi del ángulo. Ese sería para el anillo. Acá estamos integrando fácil, pues estamos integrando respecto de tita. Entonces tenemos K por lambda por A sobre la raíz de A cuadrado Z cuadrado. Esto sería 2pi. Lo podemos dejar escrito así. Lo podemos escribir acá como 1 sobre 4 pi epsilon 0. Entonces nos va a desaparecer este 2pi y nos va a quedar dividiendo por 2pi. Sí, bueno, eso es indistinto, como ustedes quieran expresarlo. Podemos hacerlo, si quieren, a ver, acá. Por ejemplo, si quieren expresar en función de la constante de Coulomb, entonces acá tienen lambda por A por 2pi sobre la raíz. Entonces este 2pi se va a ir acá y va a quedar un 2. Y después sabiendo que la carga, por ejemplo, si decimos que la carga total que tiene el disco, si la carga total que tiene el disco es el perímetro de la circunferencia, es lambda 2pi por... pi por radio al cuadrado. 2pi A por lambda, ¿o no? Sí. 2pi por A por lambda, ahí está. 2pi por A por lambda es la carga total. Esa también puede ser una opción. Entonces, en realidad estamos hablando que esta es toda la carga. Bien. La idea es poder expresarlo de distintas formas, para que no, por ahí, no sé, digamos, no siempre quedan expresados igual. Alguno puede tomar que esta es la carga y poner acá Q y dejar en función de la constante de Coulomb. Alguno puede decir, bueno, yo simplifico y lo voy a dejar escrito de esta forma. En definitiva, tenemos lo mismo. Porque todos estos valores no dejan de ser constantes, ¿sí? Entonces no nos hacemos problemas porque todos esos valores son constantes. Lo que obtenemos es una función potencial, que es una función escalar. Si queremos graficar la función escalar,
para el disco, este sería el potencial en función de Z. Ahí tendríamos, lo que vamos viendo es que a medida que Z se hace muy grande, ¿sí? Esto va tendiendo a 0 en ambos lados, y que presenta un valor máximo sobre el centro. Y ahí tendríamos la gráfica de potencial para el anillo, en ese caso. ¿Creen que tengo mucho tránsito? Ahí está. Eso porque hacemos tender Z a un valor muy grande, entonces si Z sale de la integral, lo dividimos acá todo por Z cuadrado, este término tiende a 0, Z queda por fuera, entonces cuando Z se hace muy grande, este valor tiende a 0. Si hacemos tender Z a infinito y tenemos que tiende a 0, y que tiene un valor máximo justo cuando estamos en Z igual a 0. Es el valor central. Este que tienen acá. Entonces, por ejemplo, ahí tienen una representación del potencial diferente a la que se planteó con el tema de las cargas puntuales. El esquema que hizo Hugo, es decir, cómo vemos nosotros esta expresión para las cargas puntuales, cómo la graficamos. Acá ya dependemos de una expresión un poco más compleja. Lo mismo pueden hacer para el disco, que no está como ejercicio, o sea, no es uno de los ejercicios, pero también lo podrían plantear como práctica. A ver cómo va quedando la forma de la expresión potencial. Si quisiéramos, por ejemplo, verificar si esta función de potencial, recuerdan que nosotros habíamos hecho el ejercicio del anillo, creo que les pregunta el problema si que verifiquen o contrasten con respecto a la expresión del campo eléctrico que encontraron en ese momento. ¿Qué es lo que deberíamos hacer? Es decir, si sabemos la expresión de potencial y queremos conocer el campo, nosotros sabemos que el campo y el potencial están entre sí relacionados. Es más, sabemos que el campo eléctrico se define como menos, ¿sí?, el gradiente del potencial. Así, si conocemos la función potencial, podemos a partir de ella establecer cuál es la expresión para el campo eléctrico. Entonces, en este caso, nosotros podríamos hacer el gradiente de esta función y obtener la expresión de campo eléctrico y compararla con la expresión de campo eléctrico del ejercicio que habíamos hecho, que no me acuerdo cuál era el número, pero bueno, era uno de los primeros, con el que tenía el anillo de carga. En este caso, lo que nosotros vemos es, por ejemplo, si queremos hacer el gradiente, recuerden que es menos, ¿sí?, la derivada respecto de, en este caso sería respecto de R, pero acá en este caso es constante, la derivada respecto de... Sí, Ale, Sí, podrías hacerlo en cartesiana, porque solo depende de Z. Va a ser bueno, es como lo sí, más no hay simple. problema, porque no depende de ninguno, eso es lo que voy a decir, como no depende de ninguno de los, ni del ángulo, ni de solo de Z, lo podemos resolver en cartesiana, sí. Claro, yo De porque la cualquiera de las expresión dos del gradiente, formas, porque la expresión no del hay gradiente en problema. cilíndricas es como más rara. ¿Cómo? Que decía porque la expresión del gradiente en cilíndricas es como más rara, Sí, lo que pasa más es que al no difícil. depender justo, digamos, Claro, estamos se de hace suerte cero. porque no depende ni del ángulo ni del radio, entonces justo la expresión respecto de Z no tiene cambios. Claro, sí, eso sí. Justo. Pero bueno, sí, la podemos hacer respecto en cartesianas, como menos, recuerdan la derivada respecto de X, la derivada respecto de Y, la derivada respecto de Z, esto sería el campo. Respecto de X y de Y no tenemos variación, o sea que para nosotros las componentes serían nulas, respecto de X y de Y, y tendríamos que hacer solo la derivada respecto de Z de esta función que tenemos acá.
Y lo que obtenemos es una expresión del campo en la dirección Z, que es lo que tendríamos que contrastar con la anterior, que es lo que obtuvimos. ¿Recuerdan que el campo siempre estaba saliente y como que se compensaban las componentes en XY y quedaban todas sumadas en Z? Entonces esto verifica lo que ya habíamos calculado. Lo que determinamos acá es un vector que nos da la dirección de la máxima variación del campo. En este caso va a estar en Z. Entonces después les queda a ustedes demostrar que es cierto esa variación. O sea que obtienen lo mismo que tenían en el ejercicio anterior. Bueno, algo pasó. Se veía todo bien, ¿eh? Se veía todo bien, digo. Ahí estamos. Uy, no, acá me desconectó, no sé por qué. Ahí estoy. Me desconecta y me conecta. Ahí está. Bueno, no sé si se cortó, no. Está como lenta la imagen, no sé ustedes qué ven, pero... No, no, se ve bien. Ok. Bueno. Ahí tendríamos entonces algunas cuestiones con potencial distribuido, de carga distribuida. Después, a ver qué tenemos. Estoy mirando cuál. Déjenme ver cuál hacemos. A ver. Uno de los ejercicios que está, creo que es el número, si lo encuentro les digo, es el 22, el ejercicio 22, por ejemplo, a diferencia de los, no se ve, a diferencia de los que hablamos recién, nos permite por ahí un planteo para un cálculo, pero en realidad no nos pide el potencial, sino que nos pide la diferencia de potencial. Nosotros muchas veces nos vamos a encontrar que, o desde el punto de vista eléctrico, es más útil conocer la diferencia de potencial que el potencial absoluto, es decir, el potencial en un punto. Generalmente lo que tenemos o buscamos siempre son diferencias de potencial. Y lo vamos a ver como más claro cuando trabajemos con la parte de cargas en movimiento, que hablamos mucho de diferencia de potencial. Es decir, desde el punto de vista del análisis o de la utilidad, es más útil hablar de diferencia de potencial. Pero bueno, en este particularmente nos plantea que tenemos una línea que tiene una densidad de carga lineal positiva, si no me equivoco, sí creo que es positiva, y pide la diferencia de potencial entre dos puntos que están a una determinada distancia, me parece que ahí no se ve. Sí, se ve solo hasta el lambda. Hasta el lambda se ve. Hasta ahí, vamos a ir más abajo, lambda, ahí vamos a poner un punto B, y ese se ve, punto, no se ve. ¿El A se ve? No, no se ve. No se ve. El 22 sale cortado. Achicando. B, ahí va cerquita y A. Ahí sí. Ahí lo vemos, ahí está, perfecto. Ahí está. Entre dos puntos B y A. Entonces, en este caso, digamos, lo que nos pide es la diferencia de potencial entre los puntos A y B. Si necesitaríamos, una opción sería calcular el potencial en A, calcular el potencial en B y hacer la diferencia. Pero la línea de carga es complicada para resolver el potencial. Si bien nosotros conocemos cómo hacer las integrales, la mejor opción era buscar otra alternativa. Entonces, por ejemplo, nosotros ya sabemos trabajar con Gauss, que nos permite obtener el campo eléctrico. Entonces, una de las opciones
es por qué no obtengo cómo es el campo eléctrico en cada una de esas, en esta zona, ¿sí? Y después lo que planteo es cuál es la diferencia de potencial. Entonces, lo primero que yo voy a hacer es calcular el campo eléctrico. Entonces, el campo eléctrico para un cilindro. Acá puse las letras al revés, me parece. Estoy mirando que están las letras al revés. Es el que está más cerquita. Bien, y voy a elegir para resolver una superficie gaussiana. Por ejemplo, una superficie gaussiana de radio igual a la distancia al punto A. Entonces, recordando que lo que sabemos con respecto a la ley de Gauss, para este cilindro, esto es la carga encerrada sobre epsilon 0, recordando lo que ya habíamos hecho para otro ejercicio, que en este caso las tapas no van a aportar a este flujo, sino solo la pared del cilindro, donde el campo y el diferencial de superficie están paralelos. Entonces voy a poder extraer, y como el campo no va a depender de la variable, de las variables sobre las que voy a integrar la superficie, lo puedo extraer fuera de la integral. Y la carga encerrada, en este caso que tenemos una línea de carga, será lambda por la longitud, vamos a poner acá, de nuestro cilindro gaussiano, sobre epsilon 0. Esa sería la carga encerrada. La superficie gaussiana es la superficie de un cilindro de radio gaussiano R. Tengo 2 pi por R por la longitud de ese cilindro. Ahí, epsilon 0. Y acá será L. Se irá y tengo que el campo es igual a lambda sobre 2 pi R. Vamos a escribirlo 2 pi epsilon 0. 2 pi epsilon 0 por 1 sobre R en E sub R. Ese sería el campo. Si yo tomo un cilindro gaussiano de radio A. Y lo que obtengo también es que si tomo un cilindro gaussiano de radio B, voy a tener la misma expresión. Nosotros sabemos que la expresión del campo para cualquier punto que esté ubicado sobre esa zona tiene estas características. De hecho, si tomo un cilindro mayor, también tengo la misma expresión del campo. Así que el campo varía como 1 sobre R. Bien. ¿Qué voy a hacer ahora? Es decir, bueno, ¿cómo es la expresión para obtener el potencial a partir del campo eléctrico? Entonces sabemos que el potencial, en función en este caso de R, va a ser menos la integral entre los puntos donde yo quiero hacer el cálculo. Entonces yo voy a ir de A a B. De HA, de la posición de A a la posición de B, de el campo que tiene esta expresión, 1 sobre 2 pi epsilon 0 por 1 sobre R, esa sería la expresión E sub R, escalar, y ahora tenemos, no escribí la expresión, pero quería escribir la expresión y empecé por otro lado. Quería primero escribir la expresión antes de hacer la sustitución. Es la integral entre dos posiciones, R1 y R2, del campo escalar diferencial L. Diferencial L es la dirección en la cual yo me estoy moviendo para obtener la expresión de potencial. Entonces, y lo que nosotros sabemos es que el campo varía en función de R. ¿Sí? No de L, sino de R. Entonces, tenemos acá un tema con la variable. Necesitamos que estén expresadas en la misma dirección, así que ambos funcionen en función a R. Bien, yo lo que voy a hacer es
voy a moverme entre A y B, ¿sí? En la dirección, o sea, recuerden que el campo está en dirección como así radial, ¿sí? El campo, en la dirección R, y yo me voy a ir de A a B, es decir, me voy a mover para encontrar el potencial entre A y B, es decir, en la dirección saliente, en la misma dirección que lo hace el campo. Entonces, voy a tener entre la posición 1, que será la posición en A, la posición 2, que va a ser la posición en B. Ale, Sí, ahí, en donde tenés a la izquierda B de R, sí. capaz que conviene ponerlo como delta B entre A y B. Ah, bueno, y lo explico. Bueno, después sí lo mismo. Yo porque, tipo, ya Sí, está... sí, sí, no hay No, no, problema. no, 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 solamente en el renglón de abajo, porque en el renglón de Ah, abajo esta estás es la cuota en reemplazando... general. Está bien, tenés razón. Sería el Claro, potencial absoluto. porque estás reemplazando los extremos. Bien. Acá, como voy a reemplazar entre dos puntos, voy a poner variación de potenciales. Claro. Entonces ahí lo que está Entre dos calculando en puntos. esa Ahí está. integral es cuánto cambia el potencial entre ir entre A y B. Entre A y Entonces B. lo que estamos calculando es la diferencia de potencial, o sea, el delta B. Bien. Sí, ahí está. Gracias, Hugo. Ahí estamos. Entonces, ahí tenemos. Y tenemos que hacer el producto escalar entre nuestro campo, que es lambda sobre 2 pi epsilon 0 por 1 sobre r n sub r, escalar, diferencial L, que en realidad va en el mismo sentido que el diferencial R, en este caso. Entonces, acá no vamos a tener, no tenemos dr n sub r. Entonces, el producto escalar entre los versores da 1, así que tengo que integrar entre la posición en A y la posición en B, de 1 sobre 2 pi epsilon 0 lambda por 1 sobre r diferencial r. La integral de esta expresión es menos lambda sobre 2 pi epsilon 0, es el logaritmo natural de r, es el logaritmo de r entre HA, acá puse HA y HB. Bueno, ahí hacemos la sustitución. No sé si se va a ver ahí si escribo algo. 2 pi epsilon 0, y acá tenemos el logaritmo en HB. Oye. Me parece que no se va a ver. No, no se va a ver. Vengo para acá. Más fácil. Podés escribir hasta abajo del todo el pizarrón que se ve, ¿eh? ¿Sí? Ah, bueno. Sí, sí. Lo que no sé si me da la cintura. Menos El pizarrón H en sí se sobre ve... 2pi. Para abajo se ve hasta la pared. Logaritmo de h en b sería menos el logaritmo de h en a. Ahí. Bueno, acá toda la parte matemática. Esto lo podemos escribir acá e invertir de este lado. Delta B, lambda sobre 2 pi epsilon 0 por el logaritmo. Bueno, la prolijidad hoy no es por el logaritmo de h en a sobre h en b. Otra forma de escribirlo. Y esa diferencia de potenciales está dada por el potencial en el punto B menos el potencial en el punto A. Es decir, este delta B representa esa diferencia de potencial. Es decir, la diferencia de potencial entre el punto final y el punto inicial. Esa diferencia de potencial. Y en ese caso tiene estas características. Lo que no hicimos, por ejemplo, esto que hablaba vos recién, acá decíamos, bueno, en este caso, ¿por qué no puse delta B? Porque en realidad, por definición, nosotros tomamos, para calcular el potencial absoluto, la integral entre R1, que en realidad R1 sería un potencial de referencia,
si un valor de referencia, digamos, una referencia donde yo me puedo asegurar que el potencial en ese punto, me parece que no se ve, donde yo me puedo asegurar que el potencial en ese punto de referencia vale 0, por eso hablamos de potencial absoluto en esta expresión, es decir, tomamos como referencia un punto donde nosotros nos aseguramos que el potencial vale 0. A veces ese punto lo conocemos, a veces ese punto no lo conocemos. Entonces, por eso decimos que es mucho más útil trabajar con diferencias de potencial que con potenciales absolutos, que es más difícil cuando no sabemos o no tenemos un punto de referencia a partir de cual decir que ese potencial es nulo. Pero bueno, lo que van a ver es que depende también del tipo de distribución de carga que tengamos, si podemos encontrar ese punto donde el potencial se haga 0. Entonces, depende del tipo de carga, si cómo esté distribuida la carga, si es cilíndrica, si es esférica, si es un plano, bueno, va a depender de la forma de la distribución de la carga si podemos encontrar este punto de referencia. Creo que si la carga es infinita, me parece que no podemos encontrar un punto donde se haga 0. Creo. Sí, tal cual. Es decir, lo que nos solemos encontrar es que cuando la carga está contenida, nosotros podemos, digamos, contener toda la carga, podemos decir que existe un punto, generalmente en el infinito, donde el potencial vale 0. Cuando no podemos encerrar toda la carga, que es lo que vos planteabas, esto de cargas infinitas, en ese caso no podemos asegurar que suceda en el infinito, que el potencial sea 0. Entonces Claro. tenemos que buscar algún punto de referencia, que lo elegimos nosotros, a ese punto. Bien. Por ejemplo, en este caso. ¿Cómo? Que por ejemplo, en este caso, que el cable es infinito. Tal cual. Como el cable es infinito, nosotros no podemos encontrar ese punto. Por eso trabajamos con una diferencia de potencial y no calculando potenciales absolutos. Perfecto. Sí. Ahí estamos. Bueno. No sé cómo vamos. ¿Vos tenés pensado algún otro, Hugo, que quieras dejarles, presentarles? No, y yo he arrancado con ese que fue lo primero que vi. Bueno, voy a cambiar. Ahora si ya tenemos... Voy a tratar de cambiar el micrófono. A ver ahí. Si te escucho. Sí, yo te escucho. No escucho nada, me parece. ¿No me escuchás? Bien. Está. Ahí te escucho. Bien. No sé con qué querés que sigamos. Ya dimos un ejemplo de cargas puntuales, un ejemplo de carga distribuida. Ay. Estamos como complicados con... ¿Y cómo van con la práctica? En general. Los que están, por lo menos los que están conectados. Yo, profe, tengo que arrancar potencial. Ok. No, yo para atrás, pero porque el viernes rendí otra materia. Ah. Pasa que se nos van, no, yo estoy pensando en lo que nos queda de tiempo, nada más. A ver. Estoy
pensando con cuál podemos aportar algo que sume. A lo sumo, capaz que puede ser o un problema simple con las fórmulas esas de energía, o un problema, por ejemplo, acá que hay uno que es una carga distribuida sobre un volumen esférico. Ah, sí, que hay un cilindro y una esfera. Sí. Sí. No, bueno, no sé si el que yo estaba viendo era otro. Perdón. El de que Ah, tiene distribución volumétrica dependiendo de R. claro. Sí, podríamos ver ese. Viste que suele haber unos problemas donde hay varias regiones y hay que encontrar el potencial Sí, ahí. sí, sí, sí. Bueno, por ahí plantear uno más sencillo que este que está acá. Que es como para que arranquen o por lo menos que lo empiecen a pensar. Bueno, espérame. Uno más sencillo como para que lo piensen. Esperen que tengo que hacer cambio de planes, jugadores. Bueno, vamos a plantear, por lo menos para que les sirva como para empezar a plantear algunos problemas. Sí. Eh, Ahí, Ale, acordate que no, si vos usás ese micrófono no se va a ver. espérame. ¿Cómo? ¿Cómo? Que si vos usás el micrófono ese no se iba a ver después la cámara. Ah, ok. Voy a pasar el micrófono del celular y voy a bajar el volumen de este. Lo voy a deshabilitar. Por acá. Vamos a ver si es cierto. Un manual de instrucciones. Ahí está. Bueno, como para empezar a pensar otro tipo de problemas. Por ejemplo, supongamos que tienen una esfera de radio R que tiene carga distribuida en superficie. Por ejemplo, vamos a hacer uno con carga volumétrica uniforme, como para que se parezca al que tienen en la guía y lo puedan ir después resolviendo a partir de acá. Bien, o Bueno, sea que es como tienen, una pelota maciza donde ¿cómo? que es como una pelota maciza en donde todos los puntos tienen la misma densidad de carga. Tal cual. O sea, lo que tiene acá, claro, todo el volumen tiene carga. Bien, Por eso decimos que volumétrica, porque todo el volumen tiene carga. Bueno, en este caso es constante. En el que ustedes tienen en la guía, la densidad volumétrica varía con el radio. Pero bueno, la idea es presentarles algo parecido como para que ustedes se pongan a pensar el que está en la guía. Bien, nosotros necesitamos calcular el campo eléctrico y el potencial. Entonces, del Ale, campo ahí no se eléctrico ve. nosotros, sí, Que no se ve ahí, digo. no sé. Ay, Un renglón más abajo nomás. me voy a tener que hacer un... Ahí, a esa Ahí altura. está, ahí sí, Sí, rho constante, ahí ahí. sí. Campo eléctrico y potencial. Bien, nosotros, ¿cómo obtener el campo eléctrico? Sabemos que, o contamos con la herramienta de Gauss, digamos con la ley de Gauss, para resolver lo que es el campo eléctrico. Tenemos simetría, lo cual nos va a ayudar un montón. Entonces, primero lo que vamos a hacer es calcular el campo eléctrico. Y una vez que tengamos el campo eléctrico en las diferentes zonas que son dentro de la esfera y fuera de la esfera, vamos a calcular el potencial recién. Entonces, a ver, lo primero que vamos a calcular es el campo eléctrico para un radio gaussiano menor que el radio de la esfera. Es decir, nos vamos a posicionar con un radio gaussiano para una superficie gaussiana esférica de radio R menor que el radio de la esfera de carga. Bien.
Entonces tenemos la integral del campo diferencial de superficie, hasta acá la expresión de flujo, igual a carga encerrada sobre epsilon 0. Bien, lo que tenemos, dos cuestiones para determinar. ¿Cuál es la carga encerrada y cómo planteamos la integral? Entonces, para la carga encerrada, ¿cómo determinamos Q? En realidad, ¿cómo determinamos Q? Sabemos que ahora estamos con una densidad en realidad volumétrica, porque toda esa esfera tiene carga. Entonces, la carga encerrada va a estar determinada por la integral sobre el volumen de la densidad de carga por el diferencial de volumen. Es el volumen de una esfera. Entonces tenemos, recuerda, entre 0 y el radio gaussiano vamos a integrar, que es el radio que tenemos para la superficie que elegimos, entre 0 y pi, entre 0 y 2pi, de la densidad superficial por el diferencial de volumen, que en este caso vamos a escribirlo así, R', para no confundirnos los radios porque es un lío, seno de tita, diferencial phi, diferencial R'. Y vamos a integrar, en realidad, no tenemos problema con los ángulos, sí lo tenemos con el radio, porque en realidad estamos moviéndonos con una superficie gaussiana que va de adentro hacia afuera, entonces cada vez se está encerrando más carga. Quiere decir que la carga encerrada va a depender del radio gaussiano, es decir, va a depender de este valor de R. Entonces tenemos, la integral será 4/3 de pi por el radio gaussiano al cubo. Esta sería nuestra carga encerrada, que depende de este radio, que es el radio de la superficie gaussiana. Y del otro lado de la igualdad tenemos esta integral, que nosotros sabemos que en todo punto para esta esfera, nosotros tenemos, para esta esfera de carga tenemos el campo, que es radial y saliente, y la normal de superficie, que también, entonces son paralelos, que el campo está en la dirección radial, por las características que ya sabemos de una esfera de carga, no va a depender de las variables de integración para la superficie, entonces sale por fuera de la integral, y tenemos la integral superficial de la esfera de Gauss. La superficie, que es la carga encerrada, ya la vamos a escribir acá, 4/3 de pi por R cubo sobre epsilon 0. Y ahora vamos a integrar acá, que es la integral de una superficie esférica. Entonces tenemos, la integral es 4pi por el radio gaussiano, que es el de la superficie gaussiana, al cuadrado, por R cubo sobre epsilon 0. Y acá empezamos a ver, por ejemplo, que se nos simplifican algunas variables y que el campo, Ale, en este caso, Ale, sí, te faltó el ρ en la carga. El ρ. ¿faltó? Ay, sí, tenés razón. Ahí está. Ahí. Sí, si no, no me va a quedar. Esto es ρ sobre 3 epsilon 0 por R, en la dirección E sub R. Este sería el campo. En la zona adentro de la esfera de carga. Bien. Esta sería la primera expresión para el campo. Y después tenemos otro campo, o sea, acá es para R menor, tendremos un campo para R gaussiano mayor que el radio de la esfera. Es decir, estamos hablando de una superficie gaussiana más grande que el radio de nuestra esfera. Entonces, en este punto, nosotros ya tenemos, en lo que hace a la carga encerrada, tenemos
toda la carga encerrada. Es decir, cuando hagamos esta integral, acá ya vamos a tener la integral entre 0 y el radio de la esfera. Es decir, la diferencia va a estar dada en la integral volumétrica, porque vamos a estar integrando entre 0 y el radio, si estamos abarcando toda la carga. Acá tenemos la expresión, pero acá vamos a estar integrando con respecto a todo el radio, porque estamos abarcando todo el volumen. Entonces la carga encerrada ahora no va a depender del radio gaussiano. Entonces cuando nosotros planteemos la integral de Gauss, nos vamos a encontrar con, esperen que voy a escribir, así me quedan uno a la par del otro. Cuando planteemos ahora con esta carga encerrada, de este lado tenemos el campo y la integral de superficie para la esfera gaussiana más grande. Fíjense que ahora no se nos simplifica. O sea, esto es una constante. Entonces, el campo, esto sí se va, nos va a quedar como ρ sobre r cubo sobre 3 epsilon 0 por 1 sobre r cuadrado en la dirección de sub r. Entonces tenemos una expresión para el campo, para r menor que el radio de la esfera, y una superficie para el campo para una r mayor que el radio de la esfera. Tenemos dos expresiones de campo. Hasta ahí, digamos, nosotros ya habíamos trabajado algunos ejercicios donde encontrábamos el campo en las distintas zonas. Ahora, aparte del campo, nos pide que encontremos el potencial. Entonces, en este caso, nosotros lo que vamos a hacer es, ya que tenemos toda la carga concentrada, vamos a empezar a plantear el potencial absoluto respecto de un punto donde consideramos que el potencial vale 0. Y eso es en infinito, es decir, cuando estamos lo suficientemente lejos de esta esfera de carga, nosotros podemos asumir que el potencial es nulo. Entonces, vamos a plantear, vamos a ir obteniendo el potencial absoluto, como menos la integral, entre un punto de referencia. Este punto de referencia para nosotros va a ser infinito, porque ahí podemos asegurar que el potencial vale 0, y un punto R, que nos vamos a ir moviendo acercándonos desde el infinito a la esfera. ¿De quién? Del campo escalar diferencial L. Esa sería la expresión. Bien. ¿Qué cuestiones tenemos? Bueno, no tengo una sola expresión de campo. Yo tengo dos expresiones de campo. Una expresión de campo fuera y una expresión de campo dentro de la esfera. Entonces, voy a tener que plantear el potencial por etapas. Es decir, voy a tener que ir calculando por etapas el potencial. Entonces, espérenme que voy a tratar... Voy a escribir, aunque no se vea, no se preocupen, porque lo quiero para tenerlo de referencia. Rho sobre 3 epsilon 0 por R n sub R. No, n sub R para R menor que el radio, y el campo es Rho R cubo 3 epsilon 0 1 sobre R cuadrado n sub R para R mayor que R. Eso para tenerlo yo de referencia, porque donde borre me voy a quedar sin la expresión. Bien, entonces tenemos. Vamos a venir de afuera hacia adentro. Entonces lo primero que vamos a tomar es el campo por fuera. Tendríamos que el potencial en R es igual a menos la integral entre una posición de referencia que nosotros vamos a elegir infinito, donde sabemos que el potencial vale 0 porque la carga está toda contenida, y un punto R acercándonos al límite de la esfera del campo para la zona externa
al radio de la esfera, es decir, para R gaussiano mayor que el radio, o sea, ρ por R cubo sobre 3 epsilon 0 por 1 sobre R cuadrado n sub R, escalar, y ahora tenemos diferencial L. Entonces yo estoy viniendo de por allá lejos, estoy trayendo hacia adentro la carga, estoy viniendo hacia la esfera, o sea, mi diferencial L es en el sentido opuesto a la dirección en la que se encuentra el campo. Diferencial L lo tenemos hacia adentro y mi campo está, mi diferencial R, digamos, está hacia afuera, porque es la dirección en la que se sale el campo, saliente. Entonces, para poder expresarlo, yo necesito expresar diferencial L en realidad en función de diferencial R. Entonces voy a tener una contraposición, es decir, esto sería diferencial R en menos E sub R, porque estoy ven, acá tengo 180 grados entre uno y el otro, entonces tengo potencial en R, esto es menos 1, o sea, voy a perder el signo, entre infinito y R, de ρ, R cubo, 3 epsilon 0, 1 sobre R cuadrado diferencial R, y eso es lo que vamos a integrar. Acá tenemos que es constante, ρ por R cubo sobre 3 epsilon 0 es constante, y vamos a integrar 1 sobre R cuadrado, que es R, 1 sobre R, a ver si está bien, R a la menos 1 menos, sí, está bien, ¿no? Ale, Por R. Esto es menos, ¿no? Ale, Entre infinito y R. Entonces la integral va a quedar, cuando yo lo planteo, esto va a quedar en infinito, digamos, va a ser 0. Va a quedar... me queda un signo raro. Si te das cuenta, Hugo, me avísame. Ale. Sí, Creo que el signo raro es porque vos pusiste arriba el diferencial de R en menos E sub R. claro, les cambio los... Lo que pasa es que si necesito escribirlo en función de DR y yo estoy viniendo de afuera... O sea, porque el E sub R lo que te da es la dirección, no el Sí. sentido. El sentido te lo dan los extremos. Entonces le cambio los extremos. No, tampoco. Yo en realidad pondría en E sub R y así entre infinito y R te queda bien. Ahí está. Ok. Sí, puede ser ese lío que tengo. Porque no me gusta el signo. O sea, en algún lado me equivoco con el signo. Ahí está. Y esto sería por 1 sobre R. Claro, ahí en realidad el signo de arriba vos lo tendrías que bajar, como para que quede todo... El signo del primer renglón lo tendrías que bajar. Ahí, claro. Bien. Ahí está. Y ahora, Y acá me sí, queda a positivo. la derecha te queda más porque la integral era Está bien, porque menos 1 sobre R. la integral es Bien. negativa. Está bien. Sí. Perfecto. Creo que ahí era por eso. Creo. Bien, genial, gracias. Ahí estamos. Entonces, esa sería la expresión de potencial cuando yo estoy fuera, o sea, acercándome al radio de carga. Ahora, después me tengo que mover desde el borde hacia adentro. Entonces necesito ahora trabajar con el campo interno a la esfera. Entonces, ¿cómo evalúo el potencial? Entonces, este sería uno de los potenciales. Esto es para R mayor que R, del radio de la esfera. ¿Qué pasa yo cuando ahora tengo que entrar? Es decir, tengo que ir para el otro campo, desde el borde de la esfera hacia adentro. Entonces acá tengo dos cuestiones. La integral anterior, evaluada entre infinito y el radio,
de la esfera, es decir, de la misma integral anterior, pero ahora evaluada en el extremo justo del borde de la esfera de carga. Bueno, acá vamos a escribirlo porque ya la teníamos, era esta. Y a eso le tenemos que sumar o adicionar la integral entre el borde de la esfera y el R interno, que va a ir cambiando a medida que nos acerquemos al centro. Y en este caso la expresión de campo es la otra expresión, porque yo ahora tengo una expresión de campo diferente. Entonces voy a tener... Sí, ahí la eso que está en expresión de rojo se ve como un campo. poco cortado. ¿Cómo? Lo que está en rojo se ve un poco cortado. Ah, no, pero lo puse yo para acordarme. Está bien. Porque Bueno, si borraba todo no me iba a acordar cuál es la expresión. claro. Esta es la expresión del campo para R menor que el radio de carga. Bien, Pero lo puse yo para mí, allá afuera. está bien. Porque iba a borrar. Eso sería en lo mismo que antes, tipo en E sub R, escalar diferencial de R en E sub R. Con la misma expresión que está acá, digamos, Bien. hacemos... No, pero sí, se entiende, creo. N sub R, escalar de R en E sub R. Entonces, lo que acá hacemos es ir como incorporando, agregando etapas. Entonces tenemos la etapa anterior evaluada hasta el borde ahora del radio, por eso el R este es el radio de la esfera, y agregamos ahora el potencial para el punto desde el borde hacia adentro. Este valor, evaluado en R, o sea, en el radio, es la expresión anterior, pero ahora tenemos acá un R, este se va a ir con uno de estos, y después tenemos la otra integral, que esta integral va a depender de R. Esto sería R diferencial R. Va a depender de R, entonces tendríamos ρ sobre 3 epsilon 0 por R cuadrado sobre 2 entre el radio y el radio gaussiano. Entonces la expresión, se me acaba el espacio físico. No sé qué borrar. Bueno, acá evaluado en los dos, entonces vamos a tener un término que va a depender del radio, R, constante, y un término que va a depender del R gaussiano. O sea, que va a ir variando. Lo que nos va diciendo es que lo que tiene que ver, nosotros vamos incorporando etapas, es decir, venimos de afuera hasta un lugar evaluado genérico, después vamos del borde hacia adentro y así vamos incorporando las etapas para obtener el potencial. Es decir, lo que vemos es que por fuera del radio gaussiano el potencial varía como 1 sobre R. Y por dentro de la esfera de carga varía en realidad como R cuadrado. Eso es lo que obtenemos. Entonces, la idea después es, teniendo las expresiones de campo, poder resolver, o sea, poder hacer las gráficas representativas. ¿Qué es lo que tenemos que tener presente cuando hagamos la gráfica de potencial? Que la gráfica de potencial es una función continua, es decir, que no tiene discontinuidades cuando la dibujamos. Entonces, no sé qué borrar, ya no sé qué borrar. Te diría que te quedes con la expresión final y Sí, el resto ya lo puedes borrar todo. porque una es esta, bueno, vamos a Claro, tener y con las dos expresiones finales. estas dos, ahí. Claro. Vamos a tratar de hacer eso. Entonces tenemos, por ejemplo, el campo en función del radio y tendríamos el potencial en función del radio. Este sería el centro de la esfera. Entonces, por ejemplo, lo que tiene que ver con el campo varía como una función lineal, es decir, por R, para R menores que el radio. Si tenemos así, una función que crece en R. Déjenme ver. Y después, cuando R es mayor, varía como 1 sobre R cuadrado.
tendríamos esa expresión para el campo. En este caso coincide el punto, digamos, cuando R cuadrado, cuando R es igual al radio de la esfera, en realidad me queda como la expresión, o sea, tienen el mismo valor, el punto de finalización y el punto de comienzo, para los dos. Rho sobre 3 epsilon 0 R. Y con respecto al potencial, el potencial varía, en realidad si uno mira acá, varía, tengo una expresión constante y después lo que tengo Ahí, Ale, es una variación con R cuadrado. Ale, Sí, ahí creo que el potencial te conviene hacerlo desde el infinito hacia ¿me conviene? adentro. Dibujarlo desde el infinito hacia adentro. ¿Me entendés? O sea, te conviene primero dibujar las partes de más afuera, porque vos sabés que en el infinito tiende a cero. Sí, es decir, dibujar primero para R La mayor expre- acá. Exacto, ese. Sí, 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 sí. Para R mayores tengo una función que varía como 1 sobre R. Vamos a tratar de dibujarla más o menos bien. Ahí. Y después tengo que ver esta expresión que es para los internos. En realidad tiene que haber continuidad, es decir, el potencial en el punto donde estoy parado sobre el borde de la esfera tiene que ser el mismo. Es decir, cuando R, el radio gaussiano sea el radio de la esfera, estoy parado en el mismo punto, lo cual es cierto, porque acá tengo un R cuadrado. Sí, sí, sí. Tiene que Y ser. después lo que tengo es una variación cuadrática. Bueno, yo no tengo O el sea que calculador es acá, pero una parábola hacia abajo. es una parábola rara. Ahí está. Queda una gráfica con estas características. Claro. Ahí está. Ahí creo que, tipo, las características que tiene que tener la parábola, no estoy seguro igual, pero tiene que tener pendiente 0 en R igual a 0, creo. Acá. Sí. Y claro, porque el campo eléctrico es 0. Y el campo eléctrico es la pendiente de la curva del potencial. Tal cual. Y O sea, como acá el campo después, es 0, acá la pendiente es 0. exacto. Me quedó rara, Y pero bueno, es después, una cuadrática. sí, es así, es una parábola. Y después, Tiende a aparecerse. en R igual a R grande, o sea, donde termina la esfera, la pendiente de la curva que queda hacia la derecha y la de la izquierda tienen que ser la misma. Porque, de nuevo, la pendiente es el campo eléctrico y en el gráfico de arriba dijimos que el campo eléctrico desde los dos lados llega al mismo punto. Entonces ahí como que no debería quedar un pico, sino que quede como quedó dibujado, que queda suave. Sí, tal cual. Perdón, aguántenme un segundito. Ahí está. Tengo movimiento. Bueno, ahí tendríamos, por ejemplo, para empezar y que puedan mirar el que tiene densidad volumétrica de carga, que es una esfera también. Esa sería la idea, para que les ayudara Bien. a pensar el de densidad volumétrica. Bueno, Y después estaríamos viendo el jueves avanzando. sí, este es como un problema en general relativamente importante, ¿viste? Estos de esféricas Sí, se suelen tomar algunos parecidos. sí. Lo que nos vamos a encontrar es que en general los ejercicios tienen densidades, o tenemos densidades superficiales, o tenemos densidades volumétricas. Por ahí lo importante es ir como determinando cómo hacemos para encontrar los potenciales, que es lo que nos presenta mayor dificultad al momento de tener distribuciones de carga. Claro. Sobre todo en aquellas donde no podemos contener todo el volumen de carga. Entonces, no podemos asumir que en el infinito tenemos un potencial nulo. Entonces, por ahí, que es el caso particular de la línea, como hablamos hoy, del cilindro, en realidad, del cilindro de carga. Bien. Pero Bueno, veremos Ale, ya estamos en hora, el así cilindro. que... Ya estamos en hora, así que si querés podemos ir cortando y
Dale. Yo subo el Después video. veríamos por ahí el cilindro y iremos avanzando. Dale. Genial. Subo este video y subo un par de PDFs con algún problema resuelto que Bueno. tengo del cuatrimestre pasado. Dale, dale, Listo. genial, gracias, Hugo. Bueno, nos vemos el jueves entonces. Nos vemos el jueves. Chau. Chau, chau.